Hola a todos y bienvenidos un día más al segundo capítulo de este curso que se llama La lógica de programación. Y bueno, ya estamos en nuestro tema, que es un pilar de la programación, algo que es sumamente importante, que te va a servir mucho esta definición de qué es un algoritmo, ¿no? Porque todo la programación ronda esta definición. Si no sabes qué es un algoritmo, pues ya no vas a saber qué es programación, ¿no? Porque debes ir a raíz de lo que es un algoritmo. Porque, pongamos un ejemplo, si no conoces el término en general, la teoría general, pues te va a complicar mucho la práctica, ¿no? Y bueno, eso pasa en todas las cosas, ¿no? En matemática, en, no sé, en cualquier cosa, si no sabemos teoría, pues se nos complica mucho lo que es la práctica. Y bueno, así que empecemos con el video. Vamos para allá. Bueno, empecemos con lo siguiente. ¿Qué es un algoritmo? Leamos esta definición. Una lista de instrucciones donde se especifica una sucesión de operaciones necesarias para resolver cualquier problema de tipo dado. Ok, un algoritmo no solamente lo podemos representar en lo que es programación, sino también lo podemos ver de diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, tú cuando vas a jugar fútbol, por ejemplo, tienes que pasar por diferentes pasos. En caso tú quieras ser seleccionado por, digamos, por la Federación Peruana de tu país, en este caso yo soy de Perú, y pongamos que quiero ser seleccionado por, en este caso, por Reynoso, ¿no? El entrenador de Perú. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero entrenar duro, ¿no? Entrenar, ser seleccionado, luego ¿por quién? Será por un equipo nacional. Luego de ser seleccionado por un equipo nacional, bueno, pero antes de ello tengo que pasar por los equipos juveniles, sub-17 y así, ¿no? Sucesivamente, bla, bla, bla. Luego de ahí paso por qué? Por un equipo ya profesional, ¿no? Por un equipo nacional. Luego de ahí, en caso tenga, en este caso me vean potencial, me voy para la sub-17 de Perú. Y después de ahí ya voy jugando en diferentes ligas, creciendo, ¿no? Uno como profesional. Y bueno, al final me convoca Reynoso y acabo jugando con Cuevita, con Pablo Guerrero y con diferentes jugadores de la selección. Y bueno, esa sucesión de pasos que se realizan para obtener en este caso un objetivo es lo que se le denomina a un algoritmo. Y el algoritmo siempre nace de un problema. Si hay un problema, por ejemplo, quieres, no sé, ordenar los números de mayor a menor. Debes pasar por un algoritmo que te va a realizar todos esos pasos necesarios para que se pueda solucionar, en este caso, el problema, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a ver un ejemplo de sumar dos números. Por ejemplo, aquí tenemos tres arbolitos, más dos arbolitos, pues te dan 5 arbolitos. Pero este ejercicio no está tan completo como el de acá. El de acá les quería mostrar. Y bueno, todos sabemos sumar. Bueno, si no me equivoco, todos sabemos sumar. En este caso es una suma de un número de 3 dígitos con un número de 2 dígitos. En este caso 491 más 25. Entonces acá el primer paso que tenemos que realizar, a ver, vamos a recordar un poco lo de primaria, ¿no? Tenemos que sumar 5 más 1. Es el primer paso que uno tiene que hacer para realizar esta suma, ¿no? ¿Y cuánto sale esto? 6. Luego de ahí, ¿qué debe pasar? Pues debo anotar 6. Listo, hasta ahí vamos bien. Luego 9 más 2. ¿Cuánto es 9 más 2? 11. Entonces, ¿qué debo anotar? 1 y debo guardar 1 y debo, en este caso, enviarlo al 4, ¿no? Y luego 4 más 1, 5. Y luego anoto 5. Entonces, para todo lo que realicemos en todo lo que realizamos, en este caso, vamos a ponerlo así, en tu vida, es un algoritmo. Por ejemplo, prepararte un pan con mantequilla, prepararte un pan con mermelada, hacerte un arroz chaufa, hacerte, no sé, cualquier comida, es un algoritmo. En este caso, si estás en otro país, pues ya lo puedes asemejar con comidas, no sé, de Argentina, de Colombia, y así, ¿no? Porque todo lo que hacemos en nuestra vida es un algoritmo. Lo que estoy haciendo ahorita es un algoritmo. Porque para grabar esto, debo preparar la cámara, debo, en este caso, hacer mi PPT, debo pensar qué hacer, de qué voy a hablar el día de hoy, y así sucesivamente, ¿no? Así que vamos por ese punto. Listo. Un algoritmo tiene diferentes variables en este caso. Tenemos los que son las entradas y la salida. ¿A qué me refiero con la entrada y salida? Nosotros cuando preparamos un pan con mantequilla, a ver, imaginemos, o no sé, el pan que tú quieras, tienes que tener
en este caso los ingredientes. A estos ingredientes le llamamos entradas. Por ejemplo, el pan, la mantequilla. A ver, ¿qué más? Ya, el pan y la mantequilla vamos a poner. ¿Ok? Tenemos el pan y la mantequilla como variables de entrada. En este caso es como imaginar una máquina. Ingresamos el pan y la mantequilla. ¿Y qué nos va a salir de esa máquina? Nos va a salir, en este caso, el pan con mantequilla, ya realizado. Y entonces esa máquina va a realizar todos los procesos necesarios para que ese pan y mantequilla se convierta en un pan con mantequilla. ¿Ok? Y bueno, eso sería en este caso lo que es la entrada y las salidas, ¿no? Puedes asemejarlo con diferentes cosas. Por ejemplo, la realización de todo producto, ¿no? Pongamos, no sé, realizarte un café en la noche. ¿Qué tienes que tener? Agua, una taza, el café. Y bueno, cuando entras esos datos, pues, ¿qué te va a botar en el proceso? En ese caso, la taza de café, ¿no? Para tus noches de madrugadas, cuando te deja mucha tarea, ahí siempre es necesario un cafecito, ¿no? Tenemos los tipos de datos entonces, que son números, textos y otros. Eso lo vamos a ver más que todo en lo que es diagrama, pero igual te los presento. Tenemos números que serían los enteros, que son los números normales, como sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Los reales, que que son los variables, en este caso, de los números decimales, por ejemplo 5.6, 5.7 y así, ¿no? Los decimales. Y luego tenemos los textos, que serían las letras, palabras y frases. Bueno, en caso de textos, las letras se representan con un char en lo que es código, pero bueno, no vamos a ver código en este curso, vamos a ver más que todo definiciones y aprender a tener lógica, ¿no? De programación, que es lo más importante. Luego tenemos las palabras, que son string, y luego las frases, que también serían un string. Luego otros. Listo, genial. Bueno, aquí lo que les mencioné, ¿no? En resumen, ¿para qué sirve un algoritmo? Para resolver un problema específico, secuencias de pasos concretos, bla 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 bla, definición de la entrada y salida, y adecuación para ser ejecutados por un computador. Listo, genial. ¿Y esto qué tiene que ver con la programación? La programación consiste en crear programas de computador que resuelvan problemas específicos. Ahora todo lo que hemos hablado, llevémoslo a lo que es una computadora, por ejemplo. En lo que es código, vamos a ver muchos problemas, vamos a ver muchas cosas que solucionar, porque no crean que es algo fácil. Tienes que tú darle mucho esfuerzo para poder conseguir, en este caso, la solución de esa cosa, ¿no? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, yo he estado trabajando en un aplicativo que es para un laboratorio. Y ese aplicativo lo que quería era, en este caso, enviar los análisis de que realiza el laboratorio y enviárselo al proveedor, ¿no? En este caso al jefe de la empresa, ¿ok? Y en ese caso, ese problema te lleva a la realización de un algoritmo. Te lleva a que tú puedas tener que codificar, buscar la manera en la que puedas realizar eso, en este caso, el aplicativo móvil, ¿no? Y que lo pueda realizar de una manera óptima. Y bueno, más que todo es eso. Siguiente, que es un programa de computador, es una secuencia de pasos a ejecutar. Los pasos están descritos en un lenguaje especial. Recuerden de que la computadora no habla nuestro idioma, ¿no? Tenemos que hablarle el código. Por eso se llaman lenguajes de programación. Porque tenemos que, en este caso, usar cualquier lenguaje que queramos, ¿no? Podemos elegir Python, Java, C#. Esos 3 cursos están ahorita mismo en lo que es el canal, así que si deseas ahí aprender alguno de estos lenguajes y hablar con la computadora, si no tienes amigos, te recomiendo que lo veas. Luego, por lo general, es un archivo de texto, y como último, el texto escrito en dicho lenguaje se denomina código del programa. Bueno, ahorita vamos súper bien, así que vamos con la siguiente PPT. Es necesario contar con formas de expresar algoritmos. Diseño de algoritmo antes de codificar, diferentes alternativas, pseudocódigo, diagrama de flujo, diagrama de Nazi-Schneiderman. Creo que se pronuncia así, ¿ok? Bueno, veamos qué es un pseudocódigo. Un pseudocódigo es el código, en este caso, lo que va a realizar tu algoritmo, pero de manera escrita. O sea, es para que tú vayas entendiendo cómo vas a transformar eso en código. Para eso más que todo sirve el pseudocódigo, porque cuando estés más adelante no lo vas a usar para nada. Simplemente sirve para que tú vayas mejorando tu lógica y vayas entendiendo qué cosas sirven para esto.
Igualmente el diagrama de flujo. El diagrama de flujo sirve para que te hagas una idea de cómo va a ser tu proceso en este caso. Porque recuerden de que para hacer un diagrama de flujo vas a usar muchas, en este caso muchas formas, y que va a empezar desde entradas, luego va a ir al proceso, definir variables, luego condicionales si se necesita, y así sucesivamente, ¿no? Son diferentes procesos que lo vamos a ver en este curso, pero el día de hoy solamente vamos a ver teoría, ya que pienso que es importante que sepan esto. Y bueno, eso sería lo más importante. El pseudocódigo se expresa en lenguaje natural, expresa de manera genérica los pasos del algoritmo y no provee detalles de la implementación particular del código final. Lo que mencioné, ¿no? En resumen. Diagrama de flujo presentan el algoritmo de manera gráfica, de gran utilidad para seguir la ruta de un algoritmo y aplicarles a muchas otras disciplinas, igual lo que mencioné. Ok, bueno, aquí tenemos los pasos que se necesita para realizar un algoritmo. Primero es definir el problema a resolver. Tener claro el problema es sumamente importante en lo que es realizar un código, ¿no? Porque si no conoces el problema, pues cómo vas a solucionarlo, ¿no? Esto es para toda la vida, ¿no? Porque en todo caso, si, no sé, tienes algún problema, alguna cosita por ahí que te fastidia, tienes que saber cuál es el problema para poder solucionarlo y buscar los pasos para poder llegar a solucionar ese problema. Luego tenemos identificar las entradas del algoritmo. Identificar, en este caso, me refiero a qué cosas van a ser necesarias para solucionarlo, si lo quieres tomar de ese punto. ¿Qué cosas son necesarias para poder resolver ese problema? Por ejemplo, en una suma, ¿qué necesitas en este caso? Dos variables, en este caso dos números, o tres, o cuatro, depende del problema, ¿no? Porque si te dicen suma números, tú de frente vas y suma dos números, pero tienes que saber bien el problema, porque si te dicen suma 10 números, suma números consecutivos, suma números pares, suma números impares, pues allá va cambiando, así que es importante saber el problema. Sigamos, identificar la salida del algoritmo. Hay que saber también qué cosa va a salir, en este caso, todo el proceso. Cuál va a ser el final en este caso, de todo lo que nosotros hagamos en código. Porque si no sabemos cuál va a ser el final, pues no vamos a ver ni siquiera cómo empezar, ni siquiera el proceso. Es importante que conozcamos el final. Y esto también aplica para todo, ¿no? Por ejemplo, si tienes una meta, un sueño, debes saber cómo vas a acabar, saber cómo vas a, en este caso, lograr todas tus metas, cómo vas a acabar todo ese sueño que tienes, todos esos objetivos que tienes. Porque cuando nosotros conocemos el final, vamos a saber, en este caso, cómo hacer el proceso. Y bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho esta teoría. Espero que les hayan podido entender qué es un algoritmo, ya que es importante poder definir bien todas las cosas que vamos a realizar a futuro, ¿no? Y bueno, sin más que decir, me despido. Mi nombre es Leonardo y conmigo será hasta la siguiente ocasión. Adiós.